Como es habitual, semana a semana, en este día y horario, le acompañamos en nuestro espacio junto a la organización Comunícame, un programa junto a la red de apoyo a personas con trastorno del espectro autista que semanalmente, como decíamos en este día y horario, aborda temas en relación al trabajo, al quehacer, a lo que desarrollan como red de apoyo para quienes tienen esta condición. Por ello, sucede en Félix Martínez 4, Churreven Talagante le está esperando. Hay un correo para el cual comunicarse y un fono también que quien ya nos acompaña, Genoveva Arroyo Cortés, la profesional, atiende diariamente, más allá dijo incluso de las 24 horas. Ella atiende 27 horas al día, el más 569-7895-7385. Creo que es así, Genoveva, ¿no? Claro, Buenos días. 27 horas de amor, dicen por ahí. Mira, coincide además, ¿no? Bueno, eso porque ahí está esta red, este apoyo que se brinda con profesionales que están prácticamente todo el día atendiendo. Claro, yo señalo porque la propia Genoveva ha señalado que este teléfono está abierto más allá incluso del horario de atención del centro, ¿no? Sí, un poco consciente de todas las dinámicas que uno tiene como profesional, dueña de casa, etcétera. Jornadas largas, laborales también, y por lo tanto a veces los papás no alcanzan a hacer sus consultas, así que se abre ese conducto mediante mensaje WhatsApp y en cuanto yo pueda les respondo. Claro, no necesariamente va a llamar a medianoche, pero tiene la opción ahí de que si el centro comienza, por ejemplo, de 9 a 17 horas, tengo entendido, ¿no? Hasta las 18 y tanto está Correcto. abierto, terminando ya las sesiones, las profesionales, así que, pero un horario normal para ir o hacer consultas. Generalmente recomendamos agendar para poder ir a conocer o básicamente ya para agendar con las sesiones de terapia. Correcto. Bueno, Genoveva Arroyo, que nos acompaña e invitando junto a los profesionales que atienden en el centro, uno de los cuales, o una de las cuales nos acompaña, además de ser la presidenta de la agrupación, asistente social, coordinadora del centro de apoyo y fundadora también de Comunícame, es así, a propósito de la historia de la organización que tiene años ya, Genoveva, ¿no? Sí, claro. La Nosotros como fundadora. familia sentimos la necesidad del año 2010 más o menos de reunirnos con otros padres y a partir de ahí generar este espacio de acompañamiento también entre padres, y de ahí se fue proyectando varias líneas de acción y objetivos que finalmente tenían por escrito en los estatutos tener un centro de acogida. En verdad nos demoramos harto, todos los procesos son muy demorosos ya, y claro, recién en el 2022, después de 10 años, pudimos empezar a plasmar ese objetivo, ese sueño final, que era un poco tener un centro de acogida, acompañamiento y servicios para las familias. Ahora, ¿por qué Comunícame el nombre? Nunca lo había preguntado yo en realidad. Sí, bueno, jugando un poco con la palabra, y uno sentía que observando al propio hijo, que a veces se encerraba mucho en sí mismo, con muchas dificultades de lenguaje, nosotros como papá éramos un canal de él, para él, digamos, para comunicarse con el mundo, ¿ya? Y también es como un llamado de atención desde él mismo, de que lo hagamos parte también en la comunicación, entonces, y presente en decisiones también que uno pueda tomar como familia. Entonces, el Comunícame es como un llamado de él también, de decir, ténganme presente, yo tengo algo que decir, infórmenme también de lo que pasa en la vida, y claro, y también ser el puente para ellos con la comunidad. Claro, no me excluyan, siéntame parte de Comunícame, que es lo que también ustedes a él le solicitan, una especie de ayuda mutua de Claro. comunicarse. Bien, pues a propósito de la organización Comunícame, que es importante la comunicación y para ello, bueno, la fonoaudiología, que es una de las atenciones profesionales que se brinda fundamental en este trabajo de la organización, Genoveva. Así es. Todos los profesionales, neurólogos, psiquiatras, colegios, van observando que los niños tienen dificultades en su lenguaje en general, en ese concepto, y claro, derivan, digamos, a esta profesional que sistemáticamente va a estar aportando herramientas y va a estar entrenando al niño en desarrollar una mejor capacidad comunicativa, ya sea a través del habla u otras estrategias para comunicarse. De eso nos conversará la fonoaudióloga Valentina Arellano Castro, que nos visita durante la mañana de hoy en nuestro programa. Como es habitual, Valentina, bienvenida a participar de este espacio hoy de la organización Comunícame. Gracias por la invitación, estoy súper contenta de estar otra vez acá. Ya es habitual, Sí. felizmente, en nuestra emisora para compartir desde el plano profesional. Porque la fonoaudiología
Y a propósito del nombre de la organización, Valentina, fundamental, la comunicación es trascendental y ahí está el rol de la fonoaudióloga. Justamente la comunicación es primordial en el desarrollo de cualquier ser humano. Y no solamente la comunicación se da de forma verbal, también de forma corporal, como la comunicación no verbal. Claro, hay muchas formas de comunicar. Exacto. Las miradas, en fin, un sinnúmero de situaciones. Por eso surge en esto de el relacionarse muchas veces socialmente, genera complicidad, no necesariamente, como dice Valentina, hablando, hay otras formas de comunicarse. Pero en este aspecto, la fonoaudiología apunta necesariamente a la comunicación verbal, ¿siempre o no? No siempre, No siempre, ya. va a depender totalmente de las capacidades que tenga el niño o la niña. Ya, justamente en el centro también hacemos mucho apoyo en cuanto a sistemas de comunicación alternativos aumentativos, en donde utilizamos pictogramas a través de imágenes impresas o también de uso de tablet. O celulares, en donde descargamos aplicaciones para que los niños y los padres puedan tener una comunicación más directa y la comunicación fluya mucho más. Claro, porque entendemos que un niño o niña, cuando va naciendo, según va avanzando en su edad, digamos, los primeros meses de vida, los primeros signos de comunicación no son con palabras, ¿no? Gesticula mucho respecto a lo que quiere, necesita, desea, y ahí va surgiendo esto de comunicarse, como señala Valentina, no con palabras. Justamente cuando los niños son muy pequeñitos se comunican a través de las miradas, a través de esta sonrisa social, a través del llanto, de la vocalización, más adelante a través del balbuceo y ya mucho más adelante a través de las palabras. Lo que es totalmente normal. Totalmente normal. Ya, ¿cuándo deja de serlo si esto se mantiene en el tiempo, Valentina? ¿Cuándo tenemos que empezar a sospechar que aquí falta palabras ya y comenzar no solamente con estos gestos o signos de toda guagua? Sí, bueno, a través de todo el desarrollo del niño podemos establecer signos de alerta, pero el principal es después del año, cuando el niño ya tendría que haber producido sus primeras palabras y aún no lo hace. Ya, ahí entramos a preocuparnos. Exacto. Y Genoveva, al centro concurren también menores ¿desde qué edad? Porque claro, se detecta esta posibilidad y la atención del fonoaudiólogo comienza en Comunícame. ¿A partir de qué edad que ya menores están recibiendo esta atención profesional? Creo que los más chiquititos, ¿vale? Han sido como de 2 años y medio, más Sí, o menos. sí, más o menos lo más chiquitito. En algún momento yo tuve un niño de 1 año 8 meses, pero era solamente estimulación temprana, así que se le dio la estrategia a los papás y desde la casa ellos comenzaron a estimular su lenguaje y su habla. Nos imaginamos que hay muchas o tareas y actividades, como se denominen, para la familia, en este caso de estimular al menor para que pueda desarrollar este lenguaje en la casa, ¿no? Sí, justamente de eso quería hablar hoy día, sobre el tipo de actividades que podemos recomendar a las familias para estimular el lenguaje con sus niños. Obviamente las actividades van a depender de la edad, pero quiero ir ahí comentando un poquito cuáles son las más utilizadas. Entremos en materia, ¿ves? Sí, justamente cuando los niños son pequeñitos es súper importante estimular la producción de sonidos, que son las onomatopeyas. Por ejemplo, los sonidos que realizan los animales o los sonidos que realizamos nosotros también al momento, por ejemplo, de tocar la puerta, toc toc, de estornudar, achú. Y los sonidos de los medios de transporte, el tren, el auto. Y ahí yo siempre recomiendo a los papás utilizar encajes con estas imágenes. Encajes de animales, encajes de medios de transporte. También hay varios de estos juguetitos que traen los sonidos incluidos. Entonces utilizarlo para ir fomentando la producción de sonidos. Esto es bueno en casa y hablamos de todo menor, ¿cierto? ¿Entre qué edad o más o menos qué meses de vida ya comenzar este tipo de estimulación? Este tipo de estimulación yo la recomiendo desde meses hasta los 3 años, si es que aún no producen su primera palabra. Esto es como un nivel anterior a la producción de la primera palabra, ya que lo podemos extender hasta los 3 años. Por ejemplo, una guaguita, ¿no? Que empiece un papá con un trencito de juguete plástico ahí, a indicarle que el trencito hace tu, tu, tu. La guagua puede comenzar a repetir eso. Exacto, van a comenzar a imitar el sonido. Quizá un juego así podría ser a los 8 meses. Antes no, porque aún está muy pequeñito. ¿Qué no es recomendable, Valentina, respecto a este
inicios de los niños con la estimulación de los padres, por ejemplo, se tiende los papás, a repetir un poco lo que los niños están tratando de decir como palabras erróneas. Y eso se ha conversado bastante respecto a que hable al niño como corresponde, no necesariamente regaloneándolo al punto de ir cambiando el sonido de una palabra como tal, ¿no? Sí, efectivamente, es muy importante hablarle a los niños como se le habla a cualquier otro adulto. Yo siempre recomiendo hacer cambios de tonalidad en la voz. Subir el tono de voz, bajarlo para llamar la atención del niño, pero siempre producir las palabras de forma correcta. Por ejemplo, si llama al perrito, nunca decirle llame al pellito. O sea, sí, o el zapato, por ejemplo, es el tato. No hacer esos cambios. No hacerlo porque si nosotros como adultos lo hacemos, le estamos enseñando al niño que esa es la forma correcta de nombrar estos objetos. Y no es la forma correcta. Es decir, muchas veces, y sabemos hasta prácticamente en toda la vida, el niño aprendió a su abuela a decirle yeya por un desajuste respecto a la denominación, y no necesariamente como una especie de que todo el mundo la conocía como yeya por su nombre, sino más bien porque le costaba decir abuela y quedó como yeya por toda la vida. Y eso pasa mucho, ¿no? Pasa muchísimo, y yo siempre recomiendo a los papás no hacer ese cambio en el nombre de los objetos y siempre nombrarlos de forma correcta. Ya, eso en casa a propósito de la estimulación. ¿Le pasa a ustedes que no beba? Porque tendemos todos a encariñarnos y a hacer esta especie de como reconversión del adulto a niño y también empezar a decir las palabras de la forma que no es la correcta. Claro, a veces en la familia los papás por un lado podrían intentar decir los objetos y cosas de manera correcta, pero va a llegar la tía o el abuelo que efectivamente va a distorsionar de forma amorosa, cariñosa, claro, o los diminutivos, mucho uso para poder hacer más amable y amoroso el trato con el niño. Entendemos que no es de mala fe, que eso es un tema de cariño incluso, ¿no? Pero un cariño que puede ser contrario a lo que se pretende. Claro, bueno, ahí las consecuencias, si se va dando de manera reiterada en el tiempo, claro, ahí efectivamente el niño puede empezar a hablar con estas palabras en otros contextos después, y ahí va a ser sujeto de bullying también porque habla aguado, ¿verdad? Entonces ahí también hay que ir teniendo las cosas en la justa medida también para poder educar, y sobre todo los niños en condiciones especiales, claro, se hace más complejo porque son más rígidos mentalmente, y lo que aprenden de esa manera es muy difícil de borrarles esa forma, digamos, inicial, ya así como una conducta específica que uno toleró, después quieran repetirlas muchas veces de la misma forma. Entonces ahí es compleja también esa situación, a lo contrario que pasa en los niños neurotípicos, que efectivamente sí, en algún momento se puede evolucionar su lenguaje y cambiar las formas que aprendieron, pero en los niños con TEA suele ser más rígida la situación. Entonces correcto, hay que tener un poquito más de cuidado con replicar esas situaciones. A propósito de rigidez, replicar, formas, R, la letra R, lo que decíamos recién, Valentina, el pello, perro. Es complejo muchas veces para la fonoaudióloga tratar necesariamente alguna de las consonantes. Una de ellas, la R, por ejemplo, se da esto, ¿no? Sí, la producción del fonema R es por lo que más consultan dentro de la terapia. Es una de las más consultadas. Ya. Sí. Yo lo ponía como ejemplo hacia la pasadita nomás. Ya. Sí, la R es una de las más consultadas porque es un fonema complejo, es un fonema difícil, pero yo siempre le digo a los papás que no se preocupen si la R aún no está adquirida antes de los 5 años. Ya recién la podemos comenzar a trabajar después de esta edad, porque ahí los niños están preparados anatómicamente para poder producirla. No hay que, a propósito de la R, alarmarse. Sí, antes de los 5 años no es necesario estar preocupados por ese fonema. Después de los 5 años sí, y ahí sí tenemos que consultar con el profesional, con el fonoaudiólogo, para entregarle el apoyo correspondiente. Sin embargo, ideal estimular, ¿no?, cada una de ellas. Y hay innumerables apoyos, juegos, elementos que inclusive hay hasta juguetes, ¿no?, que dice por acá Valentina podría recomendar para colaborar en casa con esta tarea. Sí, hay un montón de juguetes, de material didáctico que se recomienda para, no para trabajar la R, porque la producción de la R es un trabajo mucho más específico, pero sí para aumentar el vocabulario de los pequeñitos en la casa. Por ejemplo, todo el material que se juega para imitar roles, para jugar a cocinar, a hacer comidita, a jugar al vendedor, en donde
por medio de todo este material podemos aumentar el vocabulario de los niños, que es un objetivo que se trabaja muchísimo cuando el menor ya comenzó con su primera palabra, pero necesitamos ampliar su conocimiento en cuanto al vocabulario. Y ahora ha dado Valentina algo que es muy importante. No estamos hablando de clases con los niños, de sesiones así demasiado guiadas, una especie de clase como en el colegio, sino más bien a juegos, ¿no? Sí. Algo divertido, más lúdico. Justamente, los niños aprenden por medio del juego. ¿Por qué? Porque emocionalmente están entretenidos, están felices, y cuando el niño está con sentimientos de felicidad, de alegría, aprenden mucho más y mucho más rápido. Es muy recomendable generar espacios en la casa de juegos con los niños, de los papás, las mamás, los cuidadores, los abuelos, que se sienten un ratito con los niños a hacer diferentes tipos de juegos en donde lo pasen bien, sea entretenido y a la vez le estamos enseñando nuevas palabras, seguir instrucciones, comprender preguntas. ¿Y cuánto tiempo? Dependerá y de qué, porque muchas veces podemos estar toda una mañana, toda una tarde e inclusive todo el día. Lo que es difícil, tanto para la persona, el tutor, el que está a cargo, el padre, la madre, la abuelita, quien sea, y me imagino también para el niño, porque jugar todo el día es como mucha información, finalmente está hablando de un menor, ¿no? Sí, bueno, los niños juegan todo el día y es normal. Porque... Pero un juego didáctico, digamos, como para aprender, es bastante complejo. Ellos pueden jugar, no sé, lanzando una pelotita, otra cosa, no aprendiendo probablemente algunos juegos, pero otros sí. Estos juegos que apunten a enseñar cosas y que requieran de mayor atención de los niños, de ejercicios a repetición, en fin, no creo que todo el día sea prudente, ¿no? A ver, los niños aprenden por cualquier tipo de juego, hasta por tirar una pelotita o hacer un juego un poco más simple, pero entiendo perfectamente la pregunta, que es en este juego en donde el papá o el cuidador o la mamá va a interactuar con el niño. Yo recomiendo, va a depender del niño, pero un tiempo prudente podrían ser 15 minutos de juego, en donde el papá, la mamá o el cuidador enseñe la forma de jugar, genere una interacción con el menor. Esto, por cierto, motiva que cada día algo nuevo se vaya aprendiendo, sí, y que se interese, esa es la idea. No se aburra. Sí, de enseñarle ahí cositas diferentes todos los días, ampliar el vocabulario, por ejemplo, enseñarle los nombres de las partes del cuerpo, nombres de alimentos, de objetos de la casa. Que él se lleve, por ejemplo, las manitos a los ojos, la nariz, según se vaya nombrando, y hacerlo de buena manera, ¿no? Sí. Reiteramos eso, de utilizar de buena forma el vocabulario con los niños. Sí, es muy interesante. Hay tantas estrategias, metodologías de trabajo en la actualidad que involucran a los padres con enfoque naturalista, se llama, ¿no? Que en el fondo aprovechan en los espacios cotidianos cada una de las situaciones que los niños tienen que vivir. Al momento de comer es una tremenda oportunidad de aprendizaje para los niños, desde identificar los distintos elementos para comer, para servir la comida, los tipos de alimentos, la forma de comer, cada uno de los momentos en casa, el momento de vestirse, que a veces para los niños con TEA suele ser momentos bien críticos, digamos, por el tema de las texturas, de los vestuarios, etcétera, o que tienen ciertas prendas favoritas que no se las quieren sacar jamás. El tema de los colores. El tema de los colores, las texturas, claro, la calidad del material, ¿cierto? Entonces, cada situación familiar, el mismo juego de la pelotita o cualquier juego que el niño esté, muchas veces es súper recomendable que los padres también respetuosamente invadan ese momento y a partir de ahí puedan ir generando una dinámica de juego también, ¿ya? Para que el niño empiece a interactuar y empiece a aprender el sentido de la interacción social, ¿ya? Que para ellos es muy cómodo o muy típico que puedan encerrarse y jugar de determinadas maneras con un objeto, un autito, girando las ruedas y en eso quedan atrapados un poco en esa dinámica de juego y no aprenden que el autito puede ser para servir, o sea, para desplazarse, para funcionar en una autopista, para chocar con otro autito, etcétera. O sea, ampliar el juego son estrategias muy interesantes que en el camino uno puede ir aprendiendo para poder estimular en cada momento a los niños. Y hay que no sea una lata, sino que sea una instancia de juego, de diversión también para la familia y que eso va a fomentar el aprendizaje y ampliarle la mirada a los niños, digamos. Esto de seguro es una invaluable terapia, ¿no, Valentina, de realizar los juegos, como dice Genoveva, de manera espontánea, que no se transforme en una obligación, ¿no? Sí, en cualquier momento del día, incluir actividades en donde
cree un vínculo con el niño y la persona que lo esté cuidando, y más si es por medio del juego. A veces los papás se sienten muy contentos porque por medio de esto logran que los niños los miren, le digan sus primeras palabras y exista una conexión mucho más grande que para los niños con autismo es difícil crear. ¿Qué no es recomendable? Por ejemplo, y se ha hablado bastante respecto al tema de tratar de entretener al niño conectándolo a un aparato de cualquier naturaleza. Inclusive, hasta los menores hemos visto que creo no sea tan conveniente. Hasta los celulares le pasan como para que se distraiga viendo cualquier cosa. Probablemente pueda ser efectivo en algún minuto, durante algunos instantes, pero que eso se transforme en horas a cargo de un aparato, sea cual sea, televisor, tablet, no creo que sea muy recomendable, ¿no? Sí, la verdad es que no se recomienda el uso del teléfono hasta los 3 años. Ojalá no hacer el uso de ellos en ningún momento, y después de los 3 años ya podemos empezar a utilizarlo, pero en cantidades bajas. Ya solamente un par de minutos al día, muy poquitito, y a medida que van creciendo podemos ir aumentando el uso de las pantallas, pero siempre cuando el adulto sea el que maneje el contenido que se ve, la información que el niño va a aprender a través de las pantallas, que hoy en día hay un sinfín de información que no es apta para los niños. Claro. Ya, pero lo recomendable sería no utilizarlo. Ya. Ideal, a lo mejor, en algún momento del día, la hora de la película. Se entiende que películas infantiles, en fin, o la hora del programa. Sí, nosotros recomendamos muchísimo el uso de pantallas pasivas, que en este caso sería la televisión, en donde el adulto es el que escoge qué se va a ver, porque mediante el control él puede acceder a la información y no es el niño el que está controlando esto. Y también llevarlo a una actividad familiar, poner quizá una película en la tarde en donde todos estemos viendo algo que nos guste, y generar un momento entretenido para todos en familia. O sea, no es malo y recomendable entonces, de acuerdo a lo que indica Valentina, que en algún momento, no sé, una vez a la semana, cada 3 días, todos disfruten de una clásica película infantil. El Rey León en familia. Así es. O otros títulos, yo pongo ese a colación, pero por ejemplo, no es malo y todos involucrarse respecto a las escenas, lo que vaya aconteciendo, ¿no? Sí, o hay muchas películas que tienen mucha información favorable, por ejemplo, Intensamente, que ahora salió hace poquito y está de moda en los niños para que ellos aprendan las emociones, tengan más conciencia y más conocimiento de cómo funcionan. Pero que esto no sea un abuso y sea algo excesivo en donde los niños utilicen el celular mucho tiempo al día, desde muy chiquititos, porque al final no trae nada positivo. Correcto. Bueno, todo exceso no es válido o recomendable en cualquier circunstancia. Y esta no es la excepción de los menores, ¿no? Sí. Bueno, hablamos de un rango de los más pequeñitos. Y esto, por cierto, va adquiriendo otra connotación para los que son más grandes. Sí. Podríamos acá, Genoveva, en otro programa, conversar con Valentina también respecto a la fonoaudiología en menores ya a partir, no sé, de los 4 o 5 años hacia arriba, porque ese trato es distinto para ellos, ¿no? Sí, en el tema fonoaudiológico. Es diferente y quizás aplazarlo un poquito más a adolescentes, que también es una intervención diferente, totalmente diferente a lo que se realiza con niños pequeños. Con más pequeñitos, Sí. correcto. Bueno, y esto también abocándolo un poco a aconsejar en casa qué realizar. Y para ello la presencia de la profesional es fundamental en nuestro espacio Comunícame, en este caso hoy con Valentina Arellano Castro, fonoaudióloga de la organización. ¿Cierto, Genoveva? Así es. Muchas gracias, Valentina, por acompañarnos. Gracias también a los auditores que nos pueden escuchar. Y bueno, ahí estamos en los teléfonos y correo de contacto para sus consultas. Agrupacioncomunicame@gmail.com. Agrupacioncomunicame@gmail.com. Algo que puntualmente desee manifestar escribiendo. O el más 569-7895-7385, decía yo. 27 horas al día lo atiende Genoveva Arroyo, pero se entiende que usted no va a llamar en la hora 26 o 27. Horario prudente a propósito de la atención que se brinda en Félix Martínez 489 en Talagante. Y también se puede presencialmente, Genoveva, ¿o no? Si alguien desea acudir y, por ejemplo, conocer las dependencias de Comunícame. Sí, es un poquito más complicado porque generalmente las profesionales están atendiendo Claro, a los niños. No hay quien guíe ahí, claro. Exacto, sí, ahí nos acompaña Lucía en el recinto, pero ya para dedicarse a hacer consultas específicas preferimos que pueda hacer a través del WhatsApp. Más rápido y directo. Claro, para poder responder. Ellos pueden ir a ver el lugar, no hay problema, pero ya para que alguien conteste y preguntas, hoy día no tenemos el profesional Esa ahí atención instalado, presencial. claro. Muy bien. Entonces, para ello, agrupacioncomunicame@gmail.com puede escribir
o reitero, el más 569-7895-7385, como fono y también WhatsApp, ¿no? Para la Exacto. atención que se pueda hacer de quien a lo mejor no se contacta vía correo. Muy bien, pues, es el programa de hoy que hemos compartido junto a la profesional Valentina Arellano Castro en nuestro espacio del día de hoy y queda comprometida. La dejamos acá en un compromiso que hemos establecido para hablar también de fonoaudiología, pero en ya niños, y como decía ella, más grandecitos, ¿no? A partir de los 5 años, que es un trabajo distinto, diferenciado. Sí, muchas gracias por la invitación y esperamos otra vez estar acá para entregar más conocimiento sobre esta área que a veces no se conoce tanto. Por cierto que sí, la fonoaudiología, que es fundamental. Y con prácticos consejos también para aplicarlos todos en casa y no necesariamente como parte del trabajo que la organización Comunícame, con quienes son parte de la red, desarrollan permanentemente de personas con trastornos del espectro autista. Acá hemos tratado de ayudar y colaborar y aconsejar para una vida familiar normal. Ver películas en casa entretenido. ¿Qué mejor? Súper. Y hablar correctamente desde la más tierna infancia. Hasta la próxima junto a la organización Comunícame en Radio Manantial. Gracias.